que ver con la vida misma, que es la fiscal impositiva, y por eso le agradecemos muchísimo a la concejal Inés Bailo, que ayer defendió este anteproyecto que presentó al Ejecutivo realmente muy bien, y donde se pudo entender, porque es un proyecto, una ordenanza complicada, la fiscal impositiva. De hecho tiene más de 40 y pico, 60 fojas una parte, así que vio que yo se lo mandé y usted me dijo, Inés Bailo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy buenos días, buen día Gerardo y buen día a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que decía, ayer lo explicaste de una forma que se pudo entender todo, ¿no? Y es así, ¿no? Es un anteproyecto que lo trabajaron muchísimo todos los concejales, Inés. Bueno, lo trabajamos, es un proyecto que ingresó el 8 de noviembre, que toma estado parlamentario, y a partir de ese momento, la verdad que sí, fue muy trabajado, fue muy modificado también, sí. Y eso creo que también traté de explicarlo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces parece que, ¿no?, que el concejal viene, levanta la mano, ¿no?, y nada más, y en realidad hay mucho trabajo previo, porque realmente votar una ordenanza tan importante como es la fiscal impositiva, siempre nosotros decimos, creo que lo dije ayer, al comienzo de mi alocución, es decir, nosotros lo que tratamos de buscar siempre es un equilibrio, ¿no? Porque sabemos que el municipio es un prestador de servicios, ¿sí? Que los servicios tienen insumos que evolucionan de acuerdo a la inflación, y que para el normal funcionamiento del municipio, digamos, esos servicios, el contribuyente paga una tasa, ¿sí? Las tasas son una contraprestación por ese servicio que prestan los municipios. Sí. Y tiene un sistema de tasas que se actualiza año a año, es decir, no se actualiza automáticamente con el incremento de precios. Así que lo que había que destacar también es que el incremento del año pasado, siempre el criterio es de acuerdo a la inflación, ¿sí?, del año anterior. El año pasado aumentamos un 88% desde enero, y el municipio no volvió a actualizar esos montos, y cerramos con una inflación interanual del 148%. Con los valores de la devaluación última de la semana pasada, bueno, los valores de algunos insumos fundamentales para prestar esos servicios, sea combustible, que aumentó un 200%, cubiertas, reparación, maquinaria, es decir, que son la base de la prestación de los servicios públicos, de la conservación de los caminos rurales, de la limpieza de las calles, de la limpieza de las cunetas, de los desagües. Digo, había que hacer un equilibrio entre poder prestar los servicios y además cuidar también el bolsillo de la gente, ¿no? Sí. Así que es una ordenanza muy difícil, muy trabajada. El proyecto original traía, siguiendo el criterio de años anteriores, un 140% desde enero. Nos parecía mucho, pudimos llegar a un acuerdo, y el incremento va a ser desde enero de un 60%. De la tasa rosa, ¿sí? Siempre hablando de la tasa rosa. Inés, lo vamos a reiterar. El aumento, sí, ¿no? El incremento. El incremento, la actualización, sí, digamos, de la tasa, lo que refiere a limpieza y conservación de vía pública, recolección de residuos sólidos domiciliarios y servicios sanitarios, es de el 60%, sí, en enero. En enero. Sí. Un 30% en marzo. Sí. Y un 30% en junio. ¿Sí? Es decir, es un 120%, pero escalonado. ¿Y por qué el proyecto original? Bueno, el proyecto original también traía un 20 en septiembre, lo pudimos quitar, ¿sí? Considerábamos que el 140 de una era un golpe muy grande, teniendo en cuenta este contexto inflacionario, con lo cual, bueno, llegamos a este escalonamiento. Reitero, 60% a partir de enero, 30% en marzo y 30% en junio. En junio. Para aquellos que estén al día, sí, ¿sí? Para los, bueno, tienen una bonificación del 16%. Del 16%. Y por otro lado, y esto es muy importante para todas las tasas, no solo para la rosa, sí, son las eximisiones que se pueden tramitar.
Ahí vamos. Y no es un dato menor, y esto es importante tener en cuenta porque hay que tramitarlo previamente. Y el artículo 66 de la ordenanza, yo ayer lo leí, la ordenanza fiscal, ¿sí? Previa a trámite de exhibición, sí pueden quedar eximidos de todo lo que es tasa, derecho y contribución municipal las personas en situación de indigencia, los jubilados y los pensionados que perciban hasta 2,5 de jubilaciones, y 2,5 jubilaciones mínimas. Sí. Van a ser eximidos del 100% del pago de la tasa rosa. Digo tasa rosa porque creo que todos nos entendemos a qué nos referimos. Creo que ahora viene en blanco, pero bueno. Y quienes superen las 2 jubilaciones mínimas, la exhibición es del 50%. Este es un dato importante porque el 85% de nuestros jubilados pueden tramitar y quedar exentos del pago de esa tasa. Está perfecto. Vamos a hacer lo posible para difundirlo porque es importante. Hay una apertura, Inés, perdón, ¿hay una apertura para que se puedan inscribir los jubilados? Tienen que acercarse a desarrollo social. Antes tenía, en determinada época del año, bueno, lo ideal sería que, creo que ahora se modificó. Esto te lo voy a averiguar bien porque eso es importante que lo vamos a tener que publicitar. Antes tenía una temporalidad. Sí. Creo que ahora durante todo el año se puede traer. Pero bueno, me quedo con esto de que te lo voy a averiguar en breve, Cristina. Porque es importante. Después también bomberos voluntarios están eximidos, los integrantes de la banda municipal, los excombatientes de Malvinas y familiares. Las personas con discapacidad también pueden tramitar la exhibición del 100% de las tasas. Y bueno, y por supuesto los establecimientos educativos, los clubes, las entidades deportivas, entidades religiosas también quedan eximidos del pago de las tasas. De las tasas, perfecto. Exactamente. Bueno, esto con... sí. Muy difícil, ¿sí? Esto con respecto a la tasa rosa. Sí. No teníamos grandes diferencias con el proyecto de radicalismo. Sí, eso te iba a preguntar, Inés, sí, porque, bueno, hay algo que ellos remarcaron, que es que el Consejo Deliberante, o sea, los concejales, pierden la potestad con esta ordenanza que aprobaron por mayoría, de algo que ustedes tienen, que es que lo tiene el legislativo, que es aprobar o no esta fiscal impositiva, con el tema del escalonamiento, ¿no? Ahí pusieron la vista la oposición, ¿no? Como que... No, en realidad creo que quedó confuso. A ver. Pero en realidad, y lo voy a aclarar porque me parece que es muy importante, ellos hablaban de una facultad delegativa, ¿no? Sí. Bueno, en la tasa de red vial, ¿sí? La tasa de red vial, y ahora, bueno, ya dejamos la rosa, vamos a la red vial, que refiere a la prestación de servicios de conservación y mantenimiento de caminos rurales, ¿sí? Hay un escalonamiento según la superficie en hectáreas. Sí. Hay 4 escalas. Sí. La primera, de 3 a 40 hectáreas, tiene una actualización del 120%. La segunda, de 41 a 90 hectáreas, una actualización del 130%. Sí. La tercera, perdón, de 91 hasta 200 hectáreas, una actualización del 140%. Sí. Y la última escala, que es de más de 200 hectáreas, una actualización del 150%. La primera, perdón, ahora bien, ¿cuánto es? Hay una cláusula, la primera del 120, ¿sí? Hasta 40 hectáreas, y la última de más de 200 hectáreas del 150. Perfecto. Ahora bien, la red vial tiene una cláusula, hay un artículo, el artículo 67 de la ordenanza impositiva, donde hay un artículo que es facultativo, es decir, que no se va a aplicar automáticamente, que dice de esta manera, que en caso de que la situación económica financiera lo amerite, se va a realizar sobre solo la tasa de red vial, ¿sí? Un incremento del 30%. ¿Sí? Es una cláusula que no se va a aplicar, ¿sí? Por el momento, pero bueno, ya te digo, es un artículo facultativo, no se aplica en forma automática, y además hay un compromiso del Ejecutivo con las entidades agropecuarias que han estado reunidos en muy buenos términos, de reunirse previamente en caso de que la situación inflacionaria lo amerite, para ponerse de acuerdo, ¿sí? Para arribar al mejor acuerdo posible, que siempre sucedió, ¿sí? También para red vial, los que estén al día, va a haber una bonificación del 20%. Exactamente. Ese es el dato más relevante.
el que está al día del 20%. Así que esta facultad delegativa de la cual hablaba y que creo que llevó por ahí alguna confusión, que parecía que hasta la tasa es solo una cláusula que tiene la tasa de red vial, que el resto de las tasas no las tiene. Y es una cláusula, asimismo yo ayer también lo dije un poco, ¿no? Que los debates en torno a la fiscal impositiva, si uno mira lo que pasa alrededor, sí, en la zona, y tomé como ejemplo dos municipios, para que vean que no es una cuestión ideológica, ¿no? Tomé como ejemplo Pergamino y tomé como ejemplo Rojas. En Rojas el intendente es radical y en Pergamino es del PRO. Y la verdad que el aumento de tasas es similar, ¿sí? Es en torno a la inflación, a la evolución de la inflación. Después sí hay escalonamientos también. Fíjate que en Pergamino hay un artículo que también delega al intendente hacer un incremento del 50% de todas las tasas a partir de julio. ¿Sí? Es decir, lo que quiero es que esto no es una cuestión ideológica de si es peronismo, si es radicalismo y demás, sino si sos oficialismo u oposición. Fíjate que el oficialismo defiende el proyecto, la oposición nunca lo trata. Yo digo, hay cierto temor a arribar a acuerdos y a consenso en estos temas. Hay cierto temor, bueno, en realidad hay una diferencia y es si tenés responsabilidad de gestión o no la tenés, ¿sí? Es decir, el resto de los intendentes están en la misma situación, los municipios no están exentos, ¿sí?, de la situación económica, y para asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos tienen que hacer una actualización de tasas, que no son impuestos, ¿no? Porque tienen una contraprestación en servicios. Exactamente. Eso también lo aclaraste en la sesión porque, bueno, había algunos concejales que hablaban de impuestos, ¿no? Sí, claro, hay una diferencia fundamental. Impuesto, bueno, grava, digamos, no necesariamente hay una contraprestación directa, puede haber, grava, digamos, una manifestación de la capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación por parte del Estado. Llámese impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿sí? La tasa operan en forma diferente a los impuestos. Se paga, digamos, a cambio de un servicio, se realiza el municipio, una actividad palpable que beneficia a los vecinos. Después también es importante no solo destacar el aumento que tuvieron los insumos, que son clave en la puesta en marcha de los servicios, sino tener en cuenta que, por ejemplo, y hay algo que siempre decimos, ¿no?, que hay servicios que no tienen una tasa específica, pero que sin embargo dependen en gran medida de la recaudación municipal, caso de la asistencia sanitaria. Y realmente la asistencia sanitaria lo vamos a ver en el presupuesto la semana que viene, que es cuando lo vamos a tratar después de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Los medicamentos, por ejemplo, sufrieron un aumento del 400%. Y bueno, ni hablar, garantizar que tengamos médicos a las guardias, que tengamos los insumos correspondientes. Y bueno, tenemos un hospital municipal, lo vemos después, gran parte de los recursos se invierten en ello. Hubo una crítica, Inés, del bloque de los libertarios, ¿no?, donde está hablando de que se debe reducir el gasto público, que lo están pidiendo desde la Nación, ¿no? Y bueno, y esto no ocurre acá. Denotaron un poco que el gabinete municipal se amplió en vez de achicar, de reducir. Sí, bueno, yo siempre digo que eso es una discusión sumamente válida, pero que en realidad el gasto de la política tiene que ver con que si tenés funcionarios que no trabajan, ¿no? Yo siempre voy más por eso. A veces el Consejo Deliberante tendría que hacer una autocrítica también y realmente, porque siempre el gasto es del otro, ¿no? Siempre el gasto es del otro. Y la verdad que si tenemos un cargo nuevo, yo ayer lo defendía, el cargo nuevo, que es de coordinadora de universidades. Sí, nosotros tenemos que desarrollar y fortalecer fuertemente esa política, que creo que es importantísima, porque estamos generando oportunidades de educación de nivel superior en la ciudad de Salto. Entonces, fíjate que la Dirección de Educación, donde Cristina Patriarca hace un trabajo fenomenal para la poca cantidad de recursos humanos que tiene 2 administrativas, siempre decimos, maneja el fondo educativo,
fondo educativo que maneja infraestructura escolar, educación no formal, escuela de música municipal, escuela de lutería, transporte escolar, CEUSA. Y ahora tenemos un desarrollo muy importante en universidades porque, por suerte, estamos sumando más propuestas educativas y eso siempre es una buena noticia. Entonces, yo ahí doy una discusión que es realmente buena. Yo no quiero ñoquis en el Estado, claramente, pero sí quiero funcionarios y políticos que den respuesta. Así que en ese sentido, el gabinete municipal es igual que el del año anterior, solo con este cargo de coordinadora de universidades, que me parece que es por ahí, ¿no? Y además, digamos que queda lindo, yo siempre digo, ¿no? Vamos a discutir las cosas a veces en serio, a veces es muy demagógico decir el gasto de la política, y en realidad no tiene mucha incidencia en el presupuesto ni nacional, ni provincial. A veces el gasto de la política, ¿sabés dónde está? Y eso es una opinión mía, en los asesores, de diputados, y contratitos que van estableciéndose. Bueno, acá en Salto tenemos algunos asesores que lo que hacen es abrir un local partidario, mantener con ellos un alquiler, nunca sabemos si asesoran a alguien. En realidad yo creo que ahí está el gasto de la política y bienvenido sea cuando sí tienen que quedar afuera quienes no trabajen. Igualmente yo creo que el intendente a lo largo de todos estos años ha cambiado funcionarios cuando los ha tenido que hacer. Sabemos por las exigencias que trabaja y que exige respuestas por parte de los funcionarios, que no le tiembla el pulso al momento de tener que modificar funcionarios. Volviendo al tema del Consejo, bueno, de que también tendríamos que hacer un mea culpa de dónde está el gasto de la política, nada. Perfecto. Inés, buen día, ¿cómo estás? Walter. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos llegan mensajes a la radio y bueno, la gente está por ahí un poco que quiere saber, ¿no? Hugo, por ejemplo, nos dice, ¿me podrían repetir los montos en base a las hectáreas? Si no entendí mal, sí, claramente. Pagan casi lo mismo una persona con 40 hectáreas que una con 100 o 200, o escuché mal, nos dice Hugo, gracias. No. Esa es la pregunta, sería por un lado. Sí, reitero, para que te estoy buscando bien el monto, bien. Porque no me quiero equivocar, ¿no? Artículo 29, el escalonamiento según la superficie en hectárea es de 3 a 40 hectáreas una actualización del 120%, la segunda de 41 a 90 hectáreas del 130%. La tercera escala, de 91 a 200 hectáreas, del 140%, y la última escala, de más de 200 hectáreas, una actualización del 150%. Esas son las escalas. Y es una tasa que se factura en 5 cuotas, ¿sí? Bien. Oscar nos dice, buen día radio, mi pregunta a la concejal es la misma de siempre. ¿Qué hacemos con la mitad de Salto que no paga? Sinceramente estoy cansado de pagar y que el resto viva de arriba, nos dice Oscar. Bueno, sin duda, Oscar tiene razón. Hay una cultura ya porque hubo muchas estrategias utilizadas. De hecho, creo que la semana pasada salió el tema, ¿no? Que en una época un intendente no aumentó las tasas para ver si la gente tenía respuesta y no fue así, digamos. Está clavado en un mínimo, en un histórico de un 55% de cobrabilidad. A veces baja el 50%, pero bueno, ronda ese... Bueno, el Ejecutivo tendrá que hacer las estrategias de pago, sí, planes de pago, premiar a quien esté el día, sí, eso, digamos, sí son acciones a llevar adelante. Bueno, para eso el Ejecutivo seguramente ojalá tome nota y lo lleve adelante. Inés, te pregunto porque realmente no sé, ¿eso no lo pueden marcar desde el Consejo Deliberante, presentar un anteproyecto para, por ahí si el Ejecutivo no lo hace, que venga desde el Legislativo y que se fije alguna posibilidad, porque esto es algo que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, que cuando hacemos, es histórico, cuando hacemos una nota de los intendentes siempre dice, y sí, la recaudación es del 40, del 50, a veces baja, siempre es lo mismo, entonces queda... Es histórico y es común también a otros distritos. Lo que pasa que, claro, no tiene
sí, puede haber una intimación claramente. Claro. Que se realicen. ¿Por qué no se intima al que no? Con mayor. Claro. ¿Por qué no se intima al que no paga? Sí, se realizan intimaciones. Uh-huh. Bueno, habría que ver en qué cantidad y demás con, mínimas con el secretario de Hacienda, ¿sí? ¿Y alguna moratoria, por ejemplo, que la pueda pagar la gente que esté sí, en moratorias deuda? hay. De hecho, se sacan los intereses. Hay planes de pago, hay muchísimas que se acerquen y que se... Sí, pero está visto que se van a realizar que el vecino por sí solo no se acerca. Bueno, vamos con Maxi. Vamos con Maxi. Maxi nos dice, ¿piensan los concejales bajarse el sueldo o solo el pueblo hace el esfuerzo? Maxi. Bueno, yo vuelvo a reiterar mi premisa inicial. Uh-huh. Creo que si hay un concejal que trabaja, porque creo que y por eso creo que el sueldo tiene que ser en base al trabajo, ¿no? Bueno, la sociedad y cada uno de los concejales tendrá que hacer una introspección, digamos, en ese sentido. Uh-huh. Bueno, no sé si soy clara. Digo, el que trabaja, yo creo que el que cumple con su trabajo, o sea, debe ser retribuido, así como lo establece. Sí, claro, en todos los ámbitos. Uh-huh. Está bien. Inés, ¿algo más que nos quieras decir de este proyecto de ordenanza de la fiscal impositiva? Que nos no, bueno, recalcar eso, que realmente, digamos, que fue muy trabajada y que pudimos, que creo que llegamos a un buen proyecto entendiendo esto, ¿no? Entendiendo que estamos en una realidad muy muy complicada, pero que el municipio no está exento a esta situación. Es un prestador de servicios y viene haciendo un gran refuerzo porque viene recaudando por debajo de la inflación hace varios años, ¿sí? Uh-huh. Lamentablemente esta realidad económica, siempre la actualización de tasas queda muy por debajo de la inflación anual, pero creo que un municipio que ha dado respuestas y que bueno, eso creo que quedó demostrado en el apoyo y la revalidación que dio el pueblo a este gobierno municipal. Bueno, tenemos una última pregunta. Tenemos alguna más. Tenemos unas cuantas más. Tenemos algunas más, sí. Por ejemplo, Adriana nos dice, Inés, te pregunta, buen día, ¿cuál es el sueldo de un concejal? El sueldo de un concejal son 2,5 sueldos mínimos, son más o menos 230.000 pesos. Uh-huh. Bien. Claro, se suma. Está establecido por ley orgánica. Claro, ¿sí? es la ley orgánica estipula 2,5 de el sueldo de un trabajador municipal. Ajá, bueno, muy bien. Seguimos con los mensajes. No cobramos, eso también es importante, no cobramos el máximo de lo que podríamos cobrar. Ajá. Bueno, está establecido bueno. Que sí. Podría ser hasta 3 sueldos y medio, ¿sí? Cobramos dos sueldos y medio. Bien. Perfecto. ¿Qué dice Seguimos Liliana? con los mensajes. Liliana nos dice, hola amigos de la radio, tengo entendido que en Capitán Sarmiento el intendente bajó los impuestos y tuvo éxito en la recaudación. Sería bueno, gracias, besos a todos, saludos a Walter en especial. Bueno, muchísimas gracias Liliana. ¿Qué le decimos a la gente si bajan los impuestos? Bueno, a ver. Claro, ¿sería una opción, Inés, bajar los impuestos para ver qué pasa? Ya sucedió y no hubo... No hubo quórum, digamos. No aumentó la recaudación. Creo que pasó en la época de Burgos. Ayer lo dijeron. Sí, yo no estaba enterada. Sí, lo hablamos con la época de Burgos. No se aumentaron, no se actualizaron. Pero ahora sí tenemos que entender que no son impuestos. Y yo reitero esta idea porque sí hay una prestación de servicios detrás. Sí, hay máquinas que hay que poner en marcha para arreglar los caminos rurales, para arreglar las calles, para el barrido de las calles, para la recolección de residuos que nuestra ciudad es impecable. Sí, siempre lo recalcamos. Sí, por supuesto. ¿Y Jorge? Jorge nos dice, si no modifican sus ingresos, saquen el mote de honorable al Consejo. Es el mensaje de Jorge.
Bueno, habría que modificar la ley orgánica, porque eso está establecido por ley. Ahí está. Claro, porque era honorable Consejo Deliberante, porque era un trabajo ad honorem. Ad honorem, exactamente. Eso, por eso se decía honorable. Claro. Le tendríamos que sacar la palabra honorable. Sacaremos la palabra bueno, honorable. Inés, muchas gracias. Gracias, Inés, Jorge. Y no, gracias. por favor. Muchas gracias, Inés, por contestar a todos los oyentes, porque eso también es importante. Y a contestarnos cada vez que nosotros también a veces molestamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Bueno, pasó Inés Bailo con Clarito. muy clara. Muy claro. La verdad que ayer la locución